Bien, en este video les voy a estar mostrando cómo nosotros podemos hacer la publicación o el deploy de nuestro proyecto backend, que lo tenemos aquí en Visual Studio Code y que está desarrollado en Django utilizando REST Framework. Entonces, básicamente este video consiste en mostrarles esto y va a existir un próximo video en donde les voy a mostrar cómo hacer el deploy del frontend. ¿Sí? Entonces, la aplicación que he desarrollado es súper sencilla. Simplemente, como les decía, el backend en Django con REST Framework y el frontend está hecho en React. Es una aplicación que básicamente permite guardar obras. ¿Sí? El usuario sube una fotografía y esa fotografía se la envía a una inteligencia artificial para que nos regrese propuestas de diseño. Entonces, algo tan simple como esto, la IA lo convierte en imágenes más atractivas. Pero bueno, vamos a ir empezando. Lo primero, vamos a entrar a render.com y vamos a loguearnos. Entonces, aquí nosotros tenemos varias opciones para ingresar. También pueden hacer este mismo proceso, ya sea con GitHub, con GitLab o con Bitbucket, cualquiera de estos repositorios. Bien, vamos aquí a seleccionar GitHub para ir ingresando. Lo primero que vamos a observar aquí ya es la interfaz principal del dashboard de render.com y aquí tenemos ya algunas opciones, ¿no? Yo aquí ya tengo desplegado un servidor web y también una base de datos. Entonces, eso es lo que ya he hecho en otra ocasión para poder presentar esta aplicación ya en este caso tipo producción, pero con un servidor de pruebas. Bien, entonces lo primero que ustedes necesitan es una base de datos. Toda nuestra aplicación está basada en el uso de datos y esos datos se están almacenando en PostgreSQL. Entonces, Render nos permite tener tanto nuestra parte del servidor web para almacenar toda nuestra aplicación, pero también nos permite tener un servidor de base de datos, en este caso el PostgreSQL. ¿Sí? Entonces, vamos aquí en la parte superior, tenemos un botón que dice Add New. Le vamos a dar un clic y vamos a seleccionar Postgres. ¿Sí? Le dan un clic y aquí ustedes lo único que necesitan es colocarle aquí un nombre, por ejemplo, conexión, base de datos, diseño o design, como ustedes requieran. Este nombre es simplemente para identificar aquí al servicio de Postgres. Luego necesitan colocarle un nombre a su base de datos. Pueden colocarle DB Design, como ustedes requieran, y un usuario. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden colocar un usuario o el sistema les va a generar uno de manera específica, ¿no? Entonces, lo único que no pueden colocar aquí es Postgres, porque ese usuario ya existe en la base de datos. Aquí ustedes podrían colocar cualquier otro nombre de usuario. Asimismo, pueden seleccionar la región y también pueden ir seleccionando la versión, con qué versión de Postgres van a trabajar. Les permite desde la 13 en adelante. Entonces, yo voy a dejar aquí la 16 y lo siguiente que pueden hacer es ir seleccionando los planes. En este caso, vamos a trabajar con la parte gratuita, pero pueden ustedes observar aquí un poco los precios, ¿no? El pago mensual de $6 por 256 megas de RAM y 0,1 de CPU. Asimismo, hay otros planes un poco más costosos, pero para que ustedes puedan ver un poco los precios. Ya cuando quieran lanzar esto realmente en producción con múltiples usuarios. Entonces, asimismo, está el tema del almacenamiento. Esta es la capacidad que ustedes tienen y en adelante ya son configuraciones que el sistema les puede dar, ¿no? Entonces no se olviden aquí marcar esto como free y en la parte gratuita nosotros no vamos a pagar nada, obviamente, y tenemos 256 megas de RAM, 0.1 de CPU y un almacenamiento de 1 GB. Entonces, para las pruebas está súper bien para poder poner esto en producción y mostrarlo a un usuario final, ¿sí? Entonces, aquí simplemente colocan create database. Aquí me va a salir un error, ya que yo ya tengo, en este caso, una base de datos habilitada y simplemente voy a volver a la parte principal y lo que me haría las opciones anteriores, pues sería crear esto, ¿no? Un Postgres en la versión 16 y sería poder contar con esto. ¿Y por qué es necesario contar con esto? Pues porque nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. Tenemos el hostname,
Tenemos el puerto, la base de datos, el usuario, el password y las distintas conexiones que podemos utilizar para trabajar con nuestra base de datos. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos es poder contar con el Postgres para que en nuestro aplicativo, ¿sí? Este archivo ustedes lo van a tener obviamente si están trabajando con un proyecto de Django. Entonces, aquí en Django ustedes necesitan trabajar con la base de datos. En caso de que lo requieran, ¿no? Puede ser que solamente, no sé, guarden algo en local storage o algo así. Pero si están trabajando con una base de datos, lo lógico sería que ustedes tengan esta parte, el default, donde nosotros hacemos pruebas hacia SQLite. Pero ya en un entorno de producción, nosotros deberíamos conectarnos ya a otra base de datos, ya sea a una base de datos Postgres, un MySQL o cualquier otro motor de base de datos. Entonces, una vez creada su segunda configuración, ¿sí? Lo primero es dejar esto como default. Y acá arriba le pueden colocar quizás algún otro nombre o simplemente dejar todo esto como simplemente el único diccionario que existe aquí, ¿sí? Que está dentro de este otro diccionario. Ya es cuestión de ustedes. Yo lo suelo dejar de esta manera para poder ir haciendo cambios locales cuando estoy en producción, cuando estoy en mi entorno local. Así se me hace un poco más fácil. Entonces, llegando aquí tenemos el engine. Este no cambia, ya que es el motor con el que estamos trabajando, a menos que cambiemos por otro. Entonces, queda fijo. Lo siguiente es el name. Entonces, ustedes tranquilamente podrían copiarse el nombre de la base de datos y colocarlo aquí. Por ejemplo, aquí vamos a borrar esto y podrían dejarlo de esta manera. Y así con cada uno de los parámetros de usuario, de password, el host, el puerto, que les va proveyendo el render.com. Pero es aconsejable que toda esta información, toda esta data, no se cargue directamente en su proyecto, ya que si ustedes suben esta información a su repositorio, va a quedar allí almacenada de forma directa. Y si están trabajando con un equipo de desarrollo, cada desarrollador va a poder observar la contraseña, la base de datos, la conexión al host. Entonces, no es recomendable que eso esté expuesto de esa manera en el repositorio, sino más bien lo que se recomienda es trabajar aquí con un archivo en donde almacenemos toda esa información. Entonces, yo ya creé aquí un archivo .env y aquí tengo almacenado el nombre de la base de datos, el db username, el db password, el db address y el db port. Entonces, aquí incluso tengo una key de OpenAI porque las imágenes las estoy enviando a un endpoint de OpenAI. Entonces, tengo toda esta parte aquí. Entonces esto lo vamos a ir simulando ya en el render para ir subiendo cada una de estas variables y que estén disponibles para que a través del os.getEmp podamos acceder a cada una de estas variables como lo estamos observando aquí, ¿sí? Entonces aquí le decimos que obtenga lo que tiene dbName, que sería esto de aquí, y nosotros como lo vamos a tener en render, pues simplemente va a tomarlo en este caso, en mi equipo, de este archivo. Pero cuando esté en el servidor, pues va a tomarlo obviamente del equipo en donde esté declarada esa variable de entorno. Y en caso de que no la encuentre en mi sistema local, voy a trabajar con esto. Eso sería solamente para mi entorno local, ya que siempre voy a estar trabajando con este archivo de aquí. Entonces, bueno, explicado esa parte, me parece bastante sencilla. Entonces, ustedes lo que podrían hacer para poder tener disponible estas variables de entorno sería trabajar con esta parte de aquí, ¿no? Importan load.env de .env. Entonces, asimismo, importan el import.os, esta otra biblioteca, y el load.env lo ejecutamos acá en esta parte para poder, al momento que arranca ya la ejecución de nuestra aplicación, se carguen todas estas variables y estén disponibles para que mi conexión acá abajo a la base de datos la pueda tomar, ¿sí? Es bastante sencilla esa parte. Ahora, una vez que ustedes ya configuran todo esto en sus settings, ¿sí? No se olviden que esta parte de aquí la tienen que instalar, tienen que hacer un pip install .env y aparte necesitan también tener configurado en su equipo un archivo requirements.txt. Entonces, este archivo es el que les va a permitir a ustedes tener todas las librerías, bibliotecas
con las que va a funcionar su aplicación. En el momento que se haga el despliegue inicial, el sistema, el equipo necesita contar con todo esto para poder ejecutar su aplicación. Entonces, este archivo, requirements.txt, es justamente el inventario de todas esas dependencias, librerías que necesitan. Una librería súper importante y que no viene instalada por defecto es el Unicorn. Este es un servidor web que les va a permitir ejecutar su aplicación. Ustedes aquí en local utilizan, por ejemplo, el comando python manage.py run server. Esto es para poder ejecutarlo de manera local haciendo pruebas. Es un servidor de desarrollo de pruebas. Pero para un servidor de producción se necesita Unicorn, que es el que nos permite hacer el despliegue en render. Entonces ustedes necesitan hacer un pip install Unicorn de esta manera. Entonces, una vez que se instala, como pueden ver, yo ya la tenía instalada, ya está satisfecha este requerimiento, lo que hacen es simplemente un pip freeze, ¿sí? Esto les va a listar todas las bibliotecas, librerías que tienen, sería lo mismo que un pip list, y esto de aquí necesitan enviarlo, ¿sí? Con un signo de mayor que hacia requirements .txt. Esto en caso de que ya no lo hayan hecho, ¿no? Entonces, como pueden ver, se sobrescribe el archivo, pero me guarda cada una de las librerías, bibliotecas con las que yo estoy trabajando. Entonces, esto es sumamente importante y necesario. De aquí en adelante ya nosotros podríamos subir directamente nuestra aplicación a nuestro repositorio, que sería en GitHub. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso es bastante sencillo. Aquí podrían ustedes, si ya conocen el proceso, saltarse esta parte, pero nos vamos aquí a GitHub, nos vamos a repositorios y aquí vamos a añadir uno nuevo, ¿no? Vamos aquí a New, vamos a colocarle Backend Design. ¿Sí? Entonces, de esa manera. Ustedes obviamente le colocan el nombre de la aplicación con la que estén trabajando. Vamos a colocarlo de manera privada y simplemente aquí le damos un clic en Create repositorio. Nosotros ya vamos aquí a poder observar cada uno de los comandos que necesitamos. Entonces el primero obviamente sería inicializar nuestro repositorio. Entonces nos vamos acá. Entonces git init para que se inicialice todo el repositorio. Como pueden ver, cambia a color verde. Y en adelante ya simplemente necesitamos hacer un git add. Vamos a colocarle punto para que añada todo. Y luego necesitamos hacer el primer commit. Git commit -m. Vamos a colocarle first commit. Entonces, damos un enter y allí se hace el commit de todo nuestro proyecto. Bueno, aquí incluso se han añadido algunas imágenes. Entonces, hay que tener cuidado con el archivo git ignore. Este archivo les va a permitir ignorar algunos archivos, valga la redundancia, de lo que ustedes no quieren que se suba, ¿no? Como por ejemplo su entorno virtual y algunas cosas adicionales, ¿sí? Entonces a mí lo que me faltó añadir es esto de aquí, el Word Image, ¿sí? Bueno, no importa, son pocas las imágenes. Pero para ir continuando, ¿sí? Ustedes ya lo van a tener en cuenta, sería de hacer el git remote add origin hacia el repositorio que estamos trabajando, que acabamos de crear. Entonces copiamos y pegamos esta parte aquí. Damos un enter y ya simplemente nos toca hacer el git push menos su origin y que esto se vaya al main. Entonces allí ya hemos ejecutado o hemos subido ya nuestro código hacia GitHub. Entonces si recargamos esto, deberíamos poder observar aquí nuestro proyecto, ¿sí? Hace un minuto, lo cual está correcto, ¿sí? Entonces ahora ya tenemos el backend en nuestro GitHub. Lo siguiente es irnos al render y como ya tenemos nuestra base de datos, lo siguiente es ahora crear el servidor web, ¿sí? Entonces nos vamos acá nuevamente a Add New y colocamos Web Service. Le damos un clic y como ya tenemos conectado nuestro GitHub, automáticamente nos logueamos, ¿sí? Entonces nos da un listado de todos los proyectos con los que podemos trabajar. En este caso tenemos a Backend Design y aquí lo tenemos a Backend Design. Entonces simplemente lo seleccionamos
y ya tenemos nuestro proyecto conectado. Ahora, necesitamos añadir las configuraciones necesarias para poder ir ejecutando ya la parte del despliegue de nuestro sistema. Entonces, aquí le decimos, bueno, se añade automáticamente un nombre en base al repositorio y acá le decimos el lenguaje. Entonces, nuestra aplicación va a correr en Python. Entonces, dejamos Python, el branch o la rama de la cual va a ir trabajando. En este caso le dejamos el main, ¿sí? Ustedes pueden tener n ramas en su repositorio y la parte de la región, como ven, ya está seleccionada. Esta parte del root directory no vamos a hacer nada. Lo que nos importa es el build command, el comando que va a ser la construcción de nuestro sistema, de nuestra aplicación web. Entonces, por defecto, lo que hace el sistema es utilizar, ¿no?, el pip install -r requirements.txt, es decir, solamente va a ir a nuestro proyecto y va a tomar este archivo y va a ejecutar la instalación de cada una de estas librerías, cada una de estas bibliotecas. Entonces, ese es el comando por defecto que tiene el render al momento de nosotros hacer la publicación. Entonces, nosotros, como no tenemos una aplicación, o bueno, nuestra aplicación no tiene una opción de crear usuarios, ¿sí? Es decir, no puedo ingresar directamente al admin de Django, a la consola de administración y crear usuarios, ya que siempre voy a necesitar un usuario por defecto, por lo menos para poder entrar. Entonces, yo aquí voy a hacer algunos cambios. Si ustedes tienen ya en su aplicación una consola en donde pueden crear usuarios, no necesitan hacer este cambio, simplemente lo dejan de esta manera. Pero si no tienen esa opción de crear usuarios desde su aplicación, pueden hacer lo que yo voy a hacer, que sería esto. Van a crear aquí, en este caso en la raíz, un archivo que se llame build.sh y este archivo básicamente nos va a permitir ejecutar primero el pip install -r requirements. Esto es básicamente lo que ya tenemos aquí. Simplemente lo estamos moviendo hacia un archivo que ejecute varios comandos. Lo siguiente es poder ejecutar las migraciones, ¿sí? Entonces ejecutamos el Python manage.py migrate para que se haga toda la migración hacia la base de datos. Y lo interesante de aquí es esto, ¿no? Vamos a importar un get user model, vamos a construir un user y a este user de aquí es donde vamos a ir añadiéndole alguna información que la vamos a cargar en el .env, que ya mismo vamos a observarlo, ¿no? Entonces, muy atentos con estos nombres, ¿no? El Django Super User username, el Django Super User email, acá también tenemos el Django Super User password y acá también tenemos ya la creación. Entonces vamos a, primero filtramos, ¿sí?, si existe o en este caso lo creamos. Entonces aquí simplemente le estamos pasando las variables. Créame un usuario con el username que yo te pase, con el email que yo te pase y asimismo con el password correspondiente. Y esto ejecútalo vía shell, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues como no tenemos acceso en render directamente a un shell, lo que estamos haciendo es un Python manage.py, create super user y un usuario X, ¿sí? Entonces, cuando damos aquí un enter, lo que obtenemos es que nos pide un correo electrónico, una clave, y ese es el usuario administrador de nuestro admin de Django. Entonces, eso es lo que estoy aquí creando, ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque acá no tengo esa consola en render. Si ya se los voy a mostrar en unos segundos, que esa parte es pagada, no es gratuita. Y como les mencionaba, ustedes pueden dejar esto aquí si no necesitan el tema de los usuarios y ya lo tienen desde su aplicación. Pero si no, pues simplemente apuntan aquí a la ejecución de nuestro archivo build.sh que les mostraba aquí, ¿sí? Entonces aquí es un bash que va a ejecutar todo esto. Ahora, lo siguiente es ya el comando de inicio, el comando de arranque de nuestra aplicación. Entonces aquí ya tenemos Unicorn y por eso les decía que es importante que es un requerimiento que instalen ese paquete, esa librería. Y aquí simplemente necesitamos colocar el nombre de nuestro proyecto, ¿sí? Que sería, si nos vamos aquí, tenemos back
Interior Design, ¿sí? Ese sería el nombre, Back Interior Design, y apuntamos a WSGI, ¿sí? Entonces, ese sería el archivo que va a ejecutarse. Y lo siguiente sería que seleccionamos la opción gratuita, la que nos provee 512 megas de RAM y 0.1 de CPU, ¿sí? Entonces, como pueden observar aquí, en la parte gratuita no nos da un soporte para conectarnos vía SSH. Tampoco nos da la conexión Shell, ya lo vamos a ver. Como referencia, pueden ir observando aquí los precios, ¿no? Con los cuales ustedes podrían en algún momento hacer una migración a un starter, a un plan estándar, ¿sí? 2 gigabytes, 2 gigas mensuales, un CPU y así en adelante. Esto ya es dependiendo de sus necesidades. Y bueno, ahora sí vamos a el último punto, que sería las variables de entorno. Lo mismo que tenemos en nuestro archivo, que tenemos por aquí, ¿sí? Vamos a hacer esto un poco más a la derecha para que no se visualice tanto la clave que tengo arriba. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Todas estas variables son las que ya necesitamos para hacer la conexión de nuestra aplicación y necesitamos colocarlas. Entonces, nosotros vamos aquí a ir migrándolas. Entonces, como les decía, en la parte de Shell también necesitamos estas variables que las estamos utilizando en el build sh que tenemos acá. Entonces, comenzamos aquí con la primera. Vamos a ir añadiéndola. Ustedes también pueden hacerlo de esta manera manual, en caso de que tengan solamente unas cuantas variables, o podrían también subir su archivo from M. Entonces, podrían dar un clic aquí y hacer aquí la subida, ¿no? Escoger su archivo. Yo por esta ocasión voy a hacerlo de esta manera para que ustedes puedan ir viendo cómo es el proceso manual, ¿sí? No es algo complicado. Entonces aquí en OpenAI podemos a colocar cualquier texto, cualquier valor, ya que eso lo voy a colocar más adelante. Y asimismo colocan el DB-name con la base de datos. Recuerden que esta base de datos estos datos de base de datos son los que ustedes tienen acá. Vamos aquí a duplicar esta pestaña y vámonos hacia la parte de, aquí está, Interior Design, la base de datos. Le dan un clic y aquí ustedes tienen. Primero tienen el hostname. Ahora nosotros necesitamos el nombre de la base de datos. Entonces lo colocamos aquí, dbname. Y en usuario coloquemos admin. Ahora sí, ya tenemos completadas estas variables de entorno. Y ahora sí nos queda hacer el deploy de nuestro web service. Entonces simplemente damos un clic en deploy y esperamos que se termine de hacer el deploy para hacer la publicación. Entonces los va a redirigir automáticamente hacia un resumen de su web service y como pueden ver ya aquí ya tienen una conexión. Justamente esta ruta es la que ustedes más adelante van a tener que actualizar, en este caso en el tema de las cores, para que no les dé problema, para que las permitan a esta ruta. Y asimismo, en la parte inferior pueden observar el tema del building, está haciendo la construcción. Y aquí tienen todo un log de lo que va haciendo, en este caso render, ¿sí? Entonces aquí pueden ver que ya está haciendo el tema, el build ya fue exitoso y ahora sí pasa al deploy. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer para saber que está funcionando correctamente nuestra API es simplemente hacer una petición a esa API. Entonces, aquí yo ya estaba haciendo unas pruebas, ¿no? Aquí está mi entorno local y acá, cuando se publique, parece que ya terminó. Sí, ya está arriba el servidor. Ahora sí nosotros podríamos utilizar esta URL para poder hacer las pruebas. Entonces coloquemos acá, podemos irnos acá arriba, podemos copiar esto, ¿sí? Y vámonos hacia nuestro Postman. Lo que tendríamos que hacer aquí es simplemente borrar todo esto y pegar en esta ubicación. Entonces, toda nuestra API, como podemos ver en nuestro proyecto, solamente para que puedan observarlo, nosotros tenemos aquí un archivo urls.py y aquí tenemos la ruta, ¿no? Tenemos
una ruta para el admin, lo normal que ya viene creado, y tenemos una API out que esta nos permite seleccionar ya sea un token y un token refresh. Entonces nosotros estamos apuntando a out token, es decir, queremos hacer la obtención de un access token y un refresh token. Entonces, si colocamos aquí un usuario erróneo, ¿sí? Vamos a hacer un send. La API nos debería contestar con algo. Nos dice que no existe una cuenta activa, no la he encontrado en base a las credenciales que le hemos dado. Pero si colocamos aquí al usuario válido, que sería el admin, con esta contraseña, y hacemos un send, podemos obtener ya un refresh y un access token, lo cual nos indica que ya está funcionando de manera correcta nuestro backend en render, ¿sí? Ya nos está respondiendo de acuerdo a la URL que nos ha proporcionado. De aquí en adelante, cualquier cambio que ustedes realicen en su código, ¿sí? Se va a hacer el deploy, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer pruebas? Pues simplemente podemos cambiar algo, ¿no? Aquí vámonos a settings y aquí podemos quizás cambiar algo en el settings. Pueden cambiar quizás aquí, borrar esto, y cualquier cambio que hagan, si hacen un git add punto, git commit -m, vamos a colocarle aquí cambio en settings.py, solamente para pruebas, y si hacen un git push, estaríamos ya enviando todo el código que afectamos, ¿sí? Este cambio que hicimos aquí, hacia nuestro repositorio en GitHub. Entonces, si hacemos un git push, ya se fue. Y si nos vamos acá al repositorio en GitHub y hacemos una recarga, podemos observar que hemos hecho una modificación aquí en este momento. Aquí si nos vamos a la parte de los commit, podemos observar aquí el commit, ¿no? Cambio en settings.py, que fue hace un minuto. Entonces acá nosotros podríamos hacer acá un deploy, en este caso, del último latest commit, ¿sí? El último commit, o podemos hacer una selección manual. Podemos aquí dar un clic a specific commit y vamos a, bueno, aquí como pueden observar, ya se hizo el deploy automático, ¿sí? Eso es lo bueno que tiene Render, que como está conectado hacia nuestro repositorio, cualquier cambio automáticamente lo ejecuta. Pero si quizás nosotros queremos hacer un cambio específico o algo directamente hacia un commit en específico, podemos hacerlo acá. Aquí nos da la opción de hacer un deploy del último commit, pero también nos da la opción de hacer un deploy de un commit en específico. Entonces podemos dar un clic aquí y podemos seleccionar aquí el último commit que hemos hecho o uno en específico. Lo podemos hacer de esa manera. En caso de que en el último cambio tuvimos errores o algo por el estilo, podemos volver hacia otro commit. Y bien, en este caso, ya observado todo esto, ¿sí? Nosotros aquí podríamos tener algunas opciones, como por ejemplo hacer la actualización de nuestro servidor. Si damos un clic aquí, podríamos llevar esto a otro tipo de plan, ¿sí? El pagado o algo adicional. Asimismo, nosotros en la parte izquierda podemos ver los eventos. Aquí en los eventos, como podemos observar, vamos a ir viendo los distintos deploy que se han ido realizando. Entonces aquí podemos controlar si se hizo o no se hizo algún deploy automático. En este caso, el cambio en settings que hicimos ahora último se hizo de manera automática. Entonces tenemos la hora en cuando inició y cuando ya estuvo disponible. Entonces demoró esto aproximadamente 2 minutos. Y asimismo tenemos la parte del settings, donde vamos a ver todas las configuraciones de nuestro web service. Y en la parte de monitor tenemos los logs y tenemos algunas métricas que podemos ir observando. En la parte del manage justamente se encuentran las variables de entorno, en donde nosotros las fuimos añadiendo, ¿sí? Y podemos ir añadiendo algunas adicionales, podemos exportarlas, ¿sí? Incluso podemos crear aquí un grupo, lo cual es súper interesante. Asimismo, tenemos la parte de shell, que justamente es la que necesitábamos para poder ejecutar nuestro migrate, todo lo que es la creación de nuestro usuario, el create super user.
pero esto es lo que les mencionaba, que es pagado. Por eso nosotros nos vimos forzados a crear ese archivo que les mencionaba, este bill.sh y todo este código aquí, ¿sí? Entonces, por eso lo creamos. Aquí vamos a cancelar y bueno, en caso de que ustedes tengan ya un plan pagado, podrían acceder. Entonces, nos vamos acá al dashboard principal y vamos a poder observar aquí nuestro servidor web y nuestra base de datos. Entonces, aquí podemos ir controlando un poco cuando se hizo el deploy y algunas características principales. Y de esta manera es como podemos ir publicando el backend de nuestra aplicación. Los veo en el próximo video donde les muestro cómo hacer el deploy, pero ya de todo lo que es la interfaz gráfica, la parte del frontend. Nos vemos pronto.